Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Engin Akyureki Tuba Buyukustun han roto el silencio después de una etapa que ha sorprendido a todos, su paso por terapia de pareja. Lo que comenzó como un intento de resolver tensiones internas, terminó por abrir un nuevo capítulo en su historia de amor. Engin lo dijo claro, nunca me había visto tan claramente como ahora. Todo salió a la luz tras una entrevista exclusiva en la que ambos actores compartieron detalles de lo que vivieron en este proceso tan íntimo. Las redes explotaron cuando se difundieron fragmentos de sus declaraciones, dejando claro que la decisión de acudir a terapia fue crucial para ellos. No fue fácil al principio, pero sabíamos que debíamos hacerlo si queríamos seguir adelante, confesó Tuba con una voz cargada de emoción. Durante semanas, los rumores de distanciamiento entre ellos circularon con fuerza. Se les veía cada vez menos juntos en eventos, y muchos seguidores especulaban sobre una posible ruptura. Sin embargo, lo que nadie sabía era que, lejos de separarse, estaban luchando en silencio por salvar su relación. Me di cuenta de que estaba proyectando en Tuba mis propias inseguridades, reveló Engin, mirando al suelo por un instante antes de continuar. La terapia me ayudó a entender que el amor también se trata de aceptar la vulnerabilidad del otro sin querer cambiarlo. Palabras que resonaron profundamente entre sus fans. Tuba, por su parte, no dudó en compartir también su experiencia. A veces, el silencio entre nosotros hablaba más que 1000 palabras. No sabía si lo estaba perdiendo o si simplemente necesitábamos reencontrarnos de otra manera. Con estas palabras, dejó claro que la decisión de pedir ayuda profesional fue tomada con madurez y con el corazón. Según fuentes cercanas, las sesiones comenzaron hace más de 2 meses en una clínica privada de Estambul. La discreción fue clave, pero algunos detalles inevitablemente salieron a la luz. En cada sesión, trabajaron aspectos como la comunicación, la confianza y las expectativas que ambos tenían del otro. Nos dimos cuenta de que llevábamos cargas del pasado que no nos pertenecían, agregó Tuba. El momento más impactante de la entrevista fue cuando Engin confesó algo que nadie esperaba. Durante una de las sesiones, me vi en el espejo por primera vez sin excusas, sin justificaciones. Y lo que vi me gustó y me asustó al mismo tiempo. Porque entendí que puedo amar de forma más libre, sin tanto miedo. Esta revelación desató una ola de comentarios en redes. Muchos seguidores expresaron admiración por la valentía de ambos al enfrentar sus problemas de forma abierta. Gracias por mostrarnos que el amor verdadero también se construye con trabajo emocional, escribió una fan en Twitter. Engin asintió con una leve sonrisa, como quien ha recorrido un largo camino para encontrarse consigo mismo. Nunca imaginé que una conversación guiada por un terapeuta pudiera abrir tantas puertas cerradas dentro de mí. Aprendí a escuchar a Tuba sin anticipar una respuesta, sin sentirme atacado. Solo escucharla, como si la oyera por primera vez. Las sesiones no solo los ayudaron a sanar heridas acumuladas, sino que también les ofrecieron nuevas herramientas para fortalecer su vínculo. Uno de los ejercicios que más impacto tuvo fue el llamado espejo emocional, donde cada uno debía expresar lo que admiraba y lo que temía perder del otro. Cuando escuché a Engin decir que tenía miedo de no estar a la altura de lo que yo esperaba de él, me quebré, admitió Tuba entre lágrimas. Nunca fue mi intención que sintiera eso. Solo quería caminar a su lado, no delante ni detrás. La entrevista reveló también que, al finalizar cada sesión, escribían cartas el uno al otro, como una forma de expresar sin interrupciones lo que sentían. Algunas eran leídas, otras no. Pero todas se guardaban en una caja de madera que, según Tuba, simboliza nuestro compromiso con la verdad,
incluso cuando duele. Uno de los momentos más comentados fue cuando se les preguntó si había algún momento en el que pensaron en rendirse. Eun-jin no lo dudó, sí. Hubo una noche en la que salí del departamento, caminé por la ciudad sin rumbo y pensé que tal vez era mejor dejarla ser feliz sin mí. Pero luego recordé sus palabras en la primera sesión: no estoy aquí para juzgarte, sino para comprenderte. Y eso me devolvió. Tuba, visiblemente emocionada, tomó la palabra. El amor no se trata de no tener problemas, sino de querer enfrentarlos juntos. No somos una pareja perfecta, ni pretendemos serlo. Pero lo que tenemos es real, es honesto, y eso vale más que cualquier cuento de hadas. Ambos coincidieron en que aún están en proceso, que la terapia no solucionó todo de un día para otro, pero les dio una nueva perspectiva. No se trata de salvar la relación, sino de reinventarla desde un lugar más sano, afirmó Eun-jin. Al final de la entrevista, se tomaron de la mano. Una imagen sencilla, pero poderosa. Seguimos aprendiendo a amarnos, incluso en los días grises, dijo Tuba. Y si hay algo que esta experiencia nos enseñó, es que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de conexión profunda. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, incluso de otros colegas del medio que aplaudieron su sinceridad. La psicóloga que los atendió, aunque sin dar detalles por confidencialidad, confirmó que la evolución de la pareja fue notable. No son solo actores talentosos, son dos seres humanos dispuestos a mirar hacia adentro. Y eso es valiente. Por ahora, Eun-jin y Tuba han decidido tomarse un descanso de los focos para dedicarse tiempo de calidad como pareja. No han confirmado nuevos proyectos juntos, pero dejaron la puerta abierta. Cuando volvamos a la pantalla, queremos que sea con el corazón en paz y con la misma verdad que hoy compartimos, concluyó Eun-jin. Y mientras sus seguidores esperan con ansias esa nueva etapa, lo cierto es que la historia de Eun-jin y Tuba ha dejado una huella profunda. Porque no se trata solo de amor, sino de madurez, de coraje y de la capacidad de reinventarse juntos. Si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre lo que piensas de esta valiente decisión de la pareja y darle like a este video. Nos vemos en el próximo episodio con más historias impactantes del mundo del entretenimiento.